la importancia de la fecha, por qué se celebra y por qué ese día también, digamos. Esa fecha se celebraba en Costa Rica como una fecha importante. Dentro de las efemérides nacionales tenía su lugar y se celebraba con bomba y platillo y todas las escuelas y todos los colegios entraban en esa fanfarria a recordar la llegada de Cristóbal Colón a América. Por supuesto que sí. Eso cambió en el siglo pasado, a partir de la celebración del quinto centenario, pero hasta ese momento esa era la fecha importante que recordaba la presencia de los españoles en el continente. ¿Por qué llegaron los españoles al continente? Esa es la primera pregunta. Primero, porque andaban buscando nuevas rutas comerciales para ir a la India y la China, en una época en que en el Mediterráneo eso estaba bloqueado y no permitía ir por las rutas tradicionales a la India y la China, en la famosa ruta de la seda, del incienso, de la canela, de las especies, un montón de rutas que habían para ir a esos lugares a traer cosas que no habían en Europa y que se habían convertido en un elemento importante. Y ya se conocía por la época del Renacimiento y por el rescate del mundo antiguo, griego y romano, de su ciencia, de su astrología, de todas esas cosas, se conocía de la redondez de la Tierra. Eratóstenes incluso había medido un arco terrestre y se sabía prácticamente la circunferencia. Se habían desarrollado las universidades desde el año 1011 por ahí, y después tenemos en ese siglo del descubrimiento por parte de los españoles del continente americano, academias náuticas y los grandes navegantes, Napoleón iba a decir, Cristóbal Colón, Magallanes, Vasco da Gama, Américo Vespucio, todos esos se educaron en academias náuticas, eran gente educada con conocimientos para navegar, donde tenían conocimientos de navegación, de manejo de barcos, de corrientes marinas, un montón de cosas, y del escenario celeste, digamos, de la parte celestial, lo que eran los mapas astronómicos que habían elaborado los griegos especialmente. Entonces, a través de eso se iban guiando. Y para mediados de ese siglo, de 1450 por ahí, ya tenemos el astrolabio, el sectante, la brújula, que eran instrumentos que habían revolucionado, digamos, el transporte, las rutas, porque permitía tomar, con relación a los astros, trazar direcciones. Y la brújula, orientada, digamos, por el magnetismo del Polo Norte, permitía también orientarse. Entonces eso ya va a facilitar mucho, y además se producen transformaciones tecnológicas en la construcción de los barcos de la época. Aparecen los barcos de velas móviles que se pueden mover, etcétera. Y se eliminan los remeros, que era una cosa muy importante, porque hasta ese momento lo que hacía era bordear costas, ¿verdad? Entonces lo que hacían era bordear costas, pero meterse mar adentro no, porque si uno entra unos cuantos kilómetros mar adentro, de pronto uno no ve nada. Y si no tiene uno los instrumentos científicos adecuados para guiarse, se pierden en la inmensidad del océano, porque no tienen puntos de referencia. Bueno, ya con esos puntos de referencia y con esos elementos, a Colón se le ocurrió dar la vuelta para ir a la India. Es decir, él, en lugar de ir a la India por la ruta oriental, Mediterráneo, y cruzar el Mediterráneo, introducirse ahí en tierra y todo eso, avanzar por mar para darle vuelta al mundo, pero no tenían noción del continente americano, ¿verdad? Por eso cuando Colón llega a América cree haber llegado a las Indias occidentales, a las Indias por occidente, ¿verdad? Había habido una penetración europea antes, en el año 890, de los vikingos, que entraron a Islandia, Groenlandia, ellos le ponen nombre a Groenlandia, entran por los lagos, los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, llegan hasta Chicago, se devuelven, es un proceso colonizador que fracasa, y ahí muere eso, no trasciende aquello a Europa, porque en el año 1000 no se había desarrollado todavía el capitalismo, estaba apenas embrionariamente desarrollándose el capitalismo en términos de las primeras fases, que era la acumulación de capital y la acumulación de tierras. De ahí va a desarrollarse la fisiocracia, poder de la tierra, quien tiene más tierras tenía más poder, o los metales, quienes tenían metales tenían más poder. Eso no trasciende, los vikingos no llegaron con ese proceso, iban a colonizar, fracasaron en su colonización, regresaron, y no trascendió. Entonces, hasta la llegada de los españoles
al continente que esto va a tener alguna trascendencia porque ya hay otra situación particular, ya están desarrollándose elementos avanzados de la sociedad capitalista embrionaria en aquella época, ¿verdad? Como es la acumulación de tesoro, la acumulación de capital, la acumulación de tierras, todo eso que daban poder a los estados europeos. Entonces, cuando Colón viaja, lleva documentos oficiales del rey y de la reina de España diciendo que todo aquello que no tenga dueño europeo, otros reyes se lo podían dejar. Era parte de la expansión de la época. Por eso es que cuando ellos llegan y no encuentran aquí reinos europeos, hacen una declaratoria que todo eso le pasa a posesión del rey y establecen una posesión del rey, ¿verdad? Y ese vínculo es el que va a marcar la incorporación, ahora sí, del continente americano al mundo europeo. Incorpora, expande la frontera española hasta aquí, y eso hace que nuestra historia, la historia americana, pase a ser parte de la historia universal. Porque hasta ese momento la historia era la historia universal de Europa, ¿no? Y un poquillo del norte de África y algo así, pero no había más. Ahora no, ahora vamos a tener un continente incorporado como parte de la expansión española, sin que ellos todavía tengan noción de eso. La noción del continente empiezan a tenerla a principios del 1500, cuando Américo Vespucio es el que tiene noción, por los viajes que ya han hecho y el cruce que han hecho del Cono Sur y todas esas cosas, y las vueltas al mundo que le están haciendo Magallanes y otros, de que aquellos son tierras nuevas. Y Américo Vespucio las empieza a publicar en Europa, y aparecían en mapas como tierras de Americus, ¿verdad? Y empezó a generalizarse el concepto. Colón muere antes de 1510 sin saber que había descubierto tierras nuevas. Él creyó haber llegado siempre a la India Occidental. Bueno, esa es la tragedia de Colón, pero digámoslo así era. Con la llegada de Colón se estableció un modelo de violencia en el continente. ¿Por qué? Porque fue la posesión de las tierras de los reyes sobre el continente americano con todo lo que había, porque ellos traían la orden de apropiarse de todo, tierras, hombres, animales, riquezas naturales, todo. Entonces a la fuerza incorporan. Obviamente para los españoles aquello fue un descubrimiento de tierras que no conocían, y así se catapultó la idea del descubrimiento hasta el siglo pasado, hasta 1992. Digamos que se siguió hablando del descubrimiento de América, pero no se podía descubrir lo que ya estaba poblado y donde habían grandes culturas. La cultura incaica en todo el terreno que tiene, en todo el territorio que tuvo la cultura incaica, si se trasladara ese territorio sobre Europa, abarca desde la península ibérica prácticamente hasta los montes Urales, toda Europa. Ese era el territorio de los incas, ¿verdad? Métale a eso el de los aztecas y métale a eso el de los mayas, y es una tierra que estaba ampliamente poblada, riquísimamente poblada, con civilizaciones muy avanzadas, etc. Entonces, eso no se podía señalar así como un descubrimiento de el origen de nada, ¿verdad? Para ellos sí. Para ellos sí, porque no las conocían y por eso las incorporan como tierras descubiertas por ellos, que se las apropian porque era la filosofía de la época, ¿verdad? Y ahí empieza eso, con esa incorporación del continente a la historia española, e inicia también lo que llamamos la historia universal. A partir de allí entra prácticamente todo el mundo conocido, excepto Australia en ese momento, que no se conocía, y todavía la fisonomía de África, que tenían que seguir dándole vuelta y penetrando, porque los españoles no solo tocaban las costas, también penetraban los territorios. Para poderlos dominar tenían que penetrarlos y dominar y establecerse ahí con organización, con funcionarios políticos, etcétera, ejercer dominio sobre las comunidades que habían ahí para someterlas, hacerlas vasallas y siervas de los reinos o del rey de España en este caso, y entonces entra eso de esa manera.